Buen día a todos. Les presento los temas de esta semana. Unidad 1, construcción de los conceptos básicos para la administración y gestión educativa. 1.3, función social de la administración educativa. Y 1.4, origen y contextualización de la gestión educativa. Vamos a iniciar con el primer tema, función social de la administración educativa. Habiendo entendido el concepto de administración, podemos comprender que la administración es una disciplina universal porque se presenta en todo lugar, en nuestro caso en todas las instituciones educativas. Cuando la administración se da en una escuela, podemos observar cómo se organizan tanto los puestos como las tareas, cómo el director dirige adecuadamente las actividades de todo el personal, cómo se controlan y cómo se aprovechan todos los recursos disponibles. Aquí tenemos otro concepto de administración, proceso que estructura y utiliza un conjunto de recursos orientados hacia el logro de metas para llevar a cabo tareas en un entorno organizacional. Esto hace referencia a que esta disciplina se resguarda en una estructura organizacional que trabaja con fines determinados, pero siempre y cuando optimizando los recursos. Estos recursos pueden ser financieros, tecnológicos, humanos o materiales. Vamos a la siguiente diapositiva. La administración, por tanto, la podemos comprender a través de estos elementos que se observan aquí. Proceso quiere decir una serie de etapas o pasos para realizar una actividad. Tal es el caso del proceso administrativo, es decir, el director planea las actividades, organiza las tareas, dirige el personal y controla las tareas que están en curso. Esto es con respecto al proceso. Ahora, estructura y utilización de recursos. Pueden ser humanos, que son los empleados de la organización, financieros, que es sinónimo del ahorro del dinero, materiales que corresponde a la materia prima, por ejemplo, papelería, computadoras, sillas, escritorios, etc. Y por último, los de información, que son todos los sistemas que brindan información valiosa a la empresa o a la organización. Vamos al siguiente. Dirección para el logro de metas por medio de la ejecución de tareas. Todo aquello que es dirigido por el director organizacional con el propósito de alcanzar las metas establecidas. El entorno organizacional, pues bueno, aquí menciona que es el proceso que tiene lugar en las organizaciones y que se realizan por personas con diferentes funciones intencionalmente coordinadas y estructuradas para lograr un propósito común. Y aquí estamos hablando de todos los miembros que integran a esta empresa o a esta organización. En el caso de la educación, pues estamos hablando de toda la comunidad educativa, por ejemplo, el director, si el director tiene auxiliar también, y hablamos también de los docentes, de los estudiantes, etc. Por último, en resumen, la función de la administración en una institución educativa es la que todo gerente en cualquier empresa haría, pero enfocada al ámbito estrictamente educativo. Es decir, planear y gestionar un sistema adecuado que coadyuve el proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio del educando, pero buscando y entendiendo las necesidades de educación de los estudiantes y una sociedad en un contexto dado. Seguimos en la próxima diapositiva, la número 4.
Ahora bien, analizamos las 6 etapas de la administración educacional de acuerdo a Kaufman. Aquí vamos a subrayar esto. Número 1, identificación de las principales necesidades y problemas. Aquí el personal directivo debe de ser capaz de identificar los problemas o necesidades latentes en el centro educativo con miras a dar solución. Estas necesidades pueden ser de aprendizaje, de infraestructura, de personal, entre otras. 2. Determinación de las necesidades para resolver el problema y de las posibles alternativas de solución para satisfacer dichas necesidades. En esta etapa y después de analizar las necesidades de la escuela, el directivo debe de ser capaz de diseñar alternativas o estrategias que ayuden a la solución del problema. Número 3, selección de los medios y estrategias para la solución. Después de diseñar las estrategias, es importante seleccionar las más idóneas para dar solución al problema. Aquella estrategia que brinde mayores beneficios será la más adecuada para tal efecto. Número 4, implantación de estrategias. Aquí simplemente se ejecuta la estrategia. Por ejemplo, si el problema ha sido el mal comportamiento de los estudiantes, una buena estrategia puede ser contratar el servicio de tutorías u orientación educativa. Esta ejecución se realiza cuando ya está funcionando este servicio. Número 5, evaluación de la eficiencia de realización. En esta etapa se evalúa el progreso o se analiza si la estrategia está dando buenos resultados. En el caso del ejemplo anterior, sería verificar si está cambiando el comportamiento de los alumnos. Número 6, revisión de las etapas previas para asegurar el funcionamiento del sistema, que sea pertinente, eficaz y efectivo. Finalmente, en esta etapa se hace una recapitulación de todas las etapas anteriores, o sea, una retroalimentación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Origen y contextualización de la gestión educativa. En este tema simplemente analizaremos de dónde proviene la gestión educativa y su respectiva evolución a través de los años. En primera, la gestión educativa fomenta la educación primaria obligatoria y laica en el sector educativo público. Estamos aquí. Posteriormente, los gobiernos postrevolucionarios vieron a la educación como una manera de unificar y reconstruir al país. En 1921 se crea la SEP con el propósito de fomentar una educación en todo el país y esta fuera la oportunidad de educación para muchos mexicanos. 1920 y también la década de 1930, la política educativa del país se centró en los temas sobre el conflicto religioso y también de educación socialista. En 1934 se hicieron reformas a la Constitución y se cedió el poder al Congreso Federal para gestionar todas las funciones educativas a todo el país, por encima de los congresos estatales. 1940 se pretendió hacer que la educación tuviera el propósito de industrializar al país. 1950 se crea el Consejo Nacional Técnico de la Educación, CONALTE, que en conjunto con la SEP hacían funciones de planes y programas de estudio. 1960 se dio la reforma de la educación básica
la cual se ubicó por áreas de conocimiento, y la educación secundaria se reformó para adaptarla a las necesidades del país. 1970 se gestionaron más planes y programas de estudios, además que se implementó un nuevo plan de estudios con más asignaturas. 1973 nace la Ley Federal de Educación, la cual hizo que se determinara la reforma educativa en esos años, o sea, se terminó la antigua. Vamos a la última diapositiva. Años 80. En los 80 se crea el Plan Nacional de Educación, que buscaba los mismos propósitos que años anteriores. Además, se impulsa la educación media superior, aparece el CONALEP y también los docentes se actualizan. Por tal motivo, se crea la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a finales de esta década, de los 80. A finales de los 80 se crea el Plan Nacional de Desarrollo, que en su contenido tenía un programa nacional de educación, cultura, recreación y deporte, el cual tenía el propósito de impactar positivamente en la gestión educativa de las escuelas. Ahora bien, ya en 1994, a través del Programa para la Modernización Educativa, se crea la necesidad de una enseñanza de calidad que respondería, en este caso, a las necesidades del mundo actual. Toda esta transición en la educación en nuestro país está fundamentada en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esto terminamos esta semana. Por favor, lean bien las instrucciones de cada tarea y también la guía que se les anexa para que cumplan con tareas de calidad.